Buenos días, mi nombre es Milka Mejía y el día de hoy vamos a estar hablando del desarrollo del sistema gastrointestinal. Este sistema es muy importante porque es el encargado de la absorción y del metabolismo de nutrientes. Este sistema, como podemos observar en la imagen, pues inicia desde lo que es la boca y termina en el ano. En ese trayecto pues va a pasar por el esófago, luego por el estómago, después por el intestino delgado y luego por el intestino grueso. Pero no solo son esas partes, también hay otros órganos como ser el hígado, el páncreas, la vesícula biliar y las glándulas salivales, las cuales pues todos secretan ciertas sustancias que van a ayudar que esos procesos de absorción y esos procesos donde nosotros descomponemos prácticamente los alimentos, pues sean mucho más fáciles. Y también regulan el metabolismo o participan en esa regulación, por ejemplo, el nivel del páncreas, que se conoce la tan famosa insulina, pues aquí es secretada. Al igual que el hígado, que tiene un sinfín de funciones, no solo en la absorción de alimentos, sino que también nos ayuda a activar medicamentos, así como también a eliminar ciertos medicamentos, y no solo eso, sino que cualquier tipo de sustancia tóxica, el hígado es como quien se encarga de limpiar, ¿ok? Pero eso es como más que todo términos generales para que ustedes entiendan la importancia de conocer este sistema. Ahora bien, ¿de dónde viene este sistema? Bueno, más que todo viene del endodermo, pero ciertas partes también van a venir del mesodermo esplácnico y del ectodermo. Este se empieza a formar en la cuarta semana, así como es la mayoría de otros sistemas. El sistema digestivo pues no es la excepción. La mayoría de sus estructuras empiezan su formación en la cuarta semana. Entonces el intestino primitivo es eso que ustedes están observando ahí, esa protrusión como amarillenta. Y lo que pasa en la cuarta semana es que el saco vitelino empieza a ser integrado por esos plegamientos. Recuerden que el sistema, lo hablaron cuando estaban viendo sistema nervioso, que es como que se empieza a plegar. Pues entonces al iniciarse ese proceso, lo que pasa es que el saco vitelino va a estar siendo integrado y eso forma el intestino primitivo, que prácticamente es un tubo. Y ese tubo, pues en ciertos lados se va a ir como dilatando o rotando, lo que va a dar lugar a los distintos órganos. Ahora bien, el intestino primitivo, recordemos que hay dos límites. Un límite craneal, que es la membrana orofaringea, o sea, como donde se va a formar la boca prácticamente. Y el límite caudal, esa es la membrana cloacal, ¿ok? O sea, la parte de abajo. Ahora bien, nosotros podemos dividir esto en tres: un intestino primitivo anterior, uno medio y uno posterior. El anterior me da lugar al esófago, me da lugar al estómago, parte del duodeno, el hígado, las vías biliares y el páncreas. El medio, en cambio, me da la otra parte del duodeno que hace falta, pero también me da el yeyuno, ilion, es decir, el resto del intestino delgado, y parte del intestino grueso. Me da el ciego, el apéndice, el colon ascendente y pues esto varía bastante. En ciertas personas me da la mitad del colon transverso, en otras personas me da 2/3. Ya lo que resta de colon transverso viene del intestino posterior, luego el colon descendente, sigmoide, y me da también el recto y parte del conducto anal. ¿Okay? Entonces piénselo como el recorrido normal del sistema digestivo y eso les va a ir ayudando. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque lo pueden relacionar con su anatomía, más que todo con su irrigación. Porque resulta que la irrigación que viene para la parte anterior, esa es la que vamos a tener en el adulto, al igual que el medio y el posterior. ¿A qué me refiero?
Ok, miren. El intestino primitivo anterior está irrigado por el tronco celíaco. Entonces ustedes pueden recordar fácilmente que todas esas estructuras que están viendo ahí, que dice en la parte anterior, pues van a estar irrigadas en el adulto por el tronco arteriaco. Ya el intestino primitivo medio va a ser por la mesentérica superior y el posterior por la mesentérica inferior. ¿Okay? O sea, todas las estructuras por la respectiva arteria que les mencioné. Bien, ahora en esta imagen podemos observar un poquito mejor, se ve un poquito más clara que la anterior, de las divisiones del intestino. La que vamos a empezar pues es con el anterior y ahí podemos observar algunas dilataciones, por ejemplo que se va a hacer el futuro estómago. También observamos lo que sería el esbozo hepático, que de aquí va a venir el hígado y la vesícula biliar. Y lo importante que miren es que aquí también está el divertículo respiratorio, porque al inicio es como que está unido la parte de respi y de gastro, ¿va? Y es por eso que a veces quedan estructuras que las interconectan y eso ya obviamente es patológico, porque imagínense que una persona está ingiriendo algo, comiendo, qué sé yo, y se le va por ese, es como un puentecito que está conectando con el sistema respiratorio, comida al sistema respiratorio, y sabemos que porque eso pues puede dar lugar a alguna infección por cualquier tipo de microorganismo. Bien, comenzando con el esófago, este se forma en la cuarta semana. La mayoría se forman en la cuarta semana. Entonces traten como de aprenderse sus exceptos. Este se forma de la parte dorsal, ¿ok? Aquí se ve un poquito más clarito en esta imagen lo que yo les estaba explicando anteriormente. Que si ven que es como el mismo inicio con lo que es la parte respiratoria, que es lo que está en azulito, y la parte de intestinal, bueno, digestiva como tal, que es la parte amarilla. Y ven que, o sea, en un inicio está unido, pero ya después tienen que separarse totalmente. Pues bien, para lo que sería la séptima semana, este ya termina su crecimiento y este se oblitera. ¿Qué quiere decir? Miren, la mayoría del sistema digestivo es como, ahí lo ven como un espacio vacío, ¿bien? Pero no es así todo el tiempo. Va a haber ciertas semanas donde esos tubos, por decirlo así, están llenos, como que ustedes le metieran, no sé, si alguna masa, qué sé yo, como plastilina, imagínense, como que se la meten ahí. Pero después es necesario que esa plastilina que ustedes metieron la quiten. ¿Por qué? Porque es un tubo y es el sistema digestivo. Tienen que estar pasando la comida. Y si es un tubo que está cerrado, o sea, no hueco, no va a pasar la comida. Entonces eso ya sería un problema. Entonces, por ejemplo, en el caso del esófago, la recanalización, es decir, eso que les digo, como quitar ese tejido que ha crecido demasiado para que se vuelva un tubo hueco, se da en la octava semana. Si esto no pase, pues podemos tener dos casos, una atresia o una estenosis. La atresia es que no hay recanalización en absoluto, ¿ok? Se queda tal y como estaba. Y eso pues se manifiesta en el paciente porque tiene un babeo excesivo, porque la saliva, o sea, no pasa, y también hasta incluso ciertas secreciones pueden regresarse. Por eso babeo excesivo. Además, el paciente también tiene polihidramnios. ¿Qué es eso? Si recuerdan de la práctica de placenta, quiere decir que hay un exceso de líquido amniótico. ¿Por qué? Recuerden que el feto pues va a deglutir lo que es ese líquido amniótico para ayudarse al desarrollo de otros sistemas como el sistema respiratorio, el sistema renal. Entonces, y también parte del digestivo, ¿verdad? Entonces, como una de las primeras secciones es el esófago del sistema digestivo, no va a pasar el líquido amniótico y por lo tanto se acumula afuera y por eso da lugar a un polihidramnios. Bien, el otro caso es que haya una
un poco más leve a comparación de la atresia, ¿ok? La gravedad de la patología, ¿verdad? Bien. Luego tenemos el estómago. El estómago es una estructura que también se va a estar desarrollando en la cuarta semana. Esta es una dilatación prácticamente. Ven que en la primera imagen ahí es como que se empieza a dilatar ese tubito y después va a crecer más. Específicamente el borde dorsal es el que crece más rápido, o sea, y eso es lo que da lugar a la curvatura mayor. Bien, ahora, ¿qué es algo importante? El estómago es un órgano que rota, ¿ok? Este se va a mover 90 grados a favor de las manecillas del reloj. ¿Okay? Así como lo ven en la imagen, ven cómo ese gradualmente se va a ir haciendo como un poquito para abajo, que se va a ir como agachando. Entonces eso es lo que nosotros decimos que es una rotación prácticamente. Y ya vemos por último cómo este está formado y vemos sus partes, que tenemos la curvatura mayor, la curvatura menor, y pues ya se delimitan las otras partes que no están señaladas ahí, pero vamos a tener el fondo, que es la parte de arriba, luego el cuerpo, y ya la parte más distal, o sea, lo más de abajito, ahí vamos a tener el antro y por último el píloro, que es lo que me va a estar conectando con el duodeno. Bien, entonces la rotación ustedes quiero que la piensen como que se va a ir como agachando un poquito, se va haciendo como para abajo, bien, y esa rotación es importante porque al rotar también es como que se mueve su inervación, que este va a estar dada por el nervio vago. Bien, entonces el nervio vago izquierdo al final va a quedar en la parte ventral o anterior y en la parte dorsal o posterior queda inervada más bien por el nervio vago derecho. Bien, ahora aquí también puede haber una estenosis o una atresia. Algo muy común o interesante de hablar aquí es la estenosis pilórica hipertrófica. Bien, entonces esa parte que yo les dije, a veces puede haber estenosis. Entonces la luz es vaya, por ejemplo, come, empieza a vomitar porque quiere sacar, va a sacar eso porque no lo puede pasar a través de su sistema digestivo. Y aquí se presenta algo muy característico que son los vómitos en proyectil. O sea, literal parece como proyectiles o escopetazos los que el pacientito va a estar emitiendo. Ahora bien, luego de eso vamos a tener el duodeno, que este se empieza a formar en la cuarta semana. Y recuerden que este viene tanto del intestino primitivo anterior como el medio. Este duodeno se va a estrechar ahí como para la quinta y la sexta semana, que es eso que dice ahí que se oblitera. Y cuando se recanaliza, cuando vuelve a ser un tubo hueco, pues hasta como finales del periodo embrionario. Este es interesante porque el duodeno, entonces, como está formado por intestino primitivo anterior y por el medio, entonces va a tener una doble irrigación. Tanto el tronco celíaco como la arteria mesentérica superior van a estar irrigando a este órgano. Bien, ahora tenemos el hígado y el aparato biliar, que estas vienen de un mismo origen, que es esto que se le conoce como el divertículo hepático. Entonces ese divertículo hepático en la cuarta semana se empieza a diferenciar en dos partes, una craneal y una caudal. La craneal me va a dar lo que es el hígado y la caudal pues lo que es la vesícula biliar. Lo pueden pensar de forma lógica porque recuerden que la vesícula biliar está como metidita ahí por abajo del hígado, ¿verdad? En la parte inferior. Bien, el hígado pues se va a empezar a formar
más que todo viene del endodermo, que el endodermo forma como unos cordones, que son los cordones hepáticos. Y lo primerito que hace el hígado es ser un órgano hematopoyético, allá para la 6ª semana. Ya a la 12ª semana es como que deja de ser el órgano hematopoyético principal. Ya después eso pasa a otro que vamos a estar hablando después. No es como que a la 12ª semana, ¡pum!, deja de hacer eso, deja de producir células sanguíneas, que eso es la hematopoiesis. No, lo va haciendo de forma gradual, solo que en la 12ª semana es como que decaen bastante y por eso ya no es como el principal, ¿bien? Ahora, para la 12ª semana también ocurre otra cosa. Entonces el hígado es como que dice, no, ya no estoy produciendo células sanguíneas, pero yo quiero seguir trabajando. Y la 12ª semana me va a empezar a formar bilis. Pero esa bilis es excretada hasta una semana después, es decir, en la semana 3. Bien. Y pues la vesícula biliar, ya como les digo, es esa que se va a estar formando en la parte inferior. Una vesícula biliar también puede dar una estenosis, una atresia, y eso se va a representar clínicamente porque el paciente va a tener una ictericia, porque recordemos que el hígado me está produciendo la bilis, ¿verdad? Pues resulta que esa bilis lleva bilirrubina y si hay una como obstrucción, la bilirrubina va a aumentar y ese aumento de la bilirrubina es lo que le da al pacientito una coloración amarillenta. Bien. Bueno, ahora tenemos el páncreas y el vaso. El páncreas es como una de las excepciones al igual que el vaso. Estos son los que apréndanse, ¿verdad? Porque todo aquello es 4ª semana. Estos son los que van en la 5ª semana. El páncreas viene de las yemas pancreáticas, que es una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. Pues estas, pues la yema pancreática ventral va a empezar a rotar y se une a la dorsal y al final el páncreas queda más como para una dirección hacia la izquierda. Ya el páncreas para la semana 10 empieza a funcionar secretándome insulina y luego en la semana 15 me secreta otra hormona muy importante que es el glucagón. Ahora, el vaso. El vaso, como les digo, se va a empezar a formar en la 5ª semana. Y esto es lo que yo les decía. En cierto punto, el hígado deja de ser tan hematopoyético, que era en la semana 12 va. Entonces, ¿a quién pasa como el punto principal hematopoyético en la semana 12? Es al vaso. Este proviene del mesenterio dorsal. ¿Y cuándo es que ya deja de ser como su boom hematopoyético? Eso pues ya es como para la semana 28. Ya después de la semana 28, la hematopoiesis ya se establece como tal en la médula ósea, que es para el adulto. Y ya en el adulto el vaso todavía tiene funciones muy importantes porque tiene funciones inmunitarias y también tiene esa función que se encarga de eliminar los eritrocitos que ya han cumplido su vida media, que es de aproximadamente 120 días. Ahora bien, vamos con el intestino primitivo medio. Recordemos, son todas estas estructuras que están enlistadas aquí y todas esas estructuras, desde duodeno hasta cierta parte del colon transverso, va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior. Ok, entonces ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es la hernia umbilical fisiológica. Yo sé que ustedes piensan que si es hernia es malo, que es patológico, pero no, eso es muy necesario, por eso es fisiológico, porque aquí es como que se va a empezar a pues ya tener la disposición final de cómo se van a acomodar el intestino, pues más que todo el intestino delgado dentro de nuestra cavidad abdominal. Pues, ¿qué pasa en la 6ª semana?
En la sexta semana, recuerden que el hígado empezaba con la hematopoiesis, ¿va? Entonces es como que el hígado se la quiere tirar de venir aquí importante y le dice, no, yo ocupo más espacio que todos ustedes, sálgase lo que se pueda salir. Entonces se sale parte de las asas intestinales, que es del intestino primitivo medio. Y en eso que se sale, pues como que rota un poquito, que este rota 90 grados en contra de las manecillas del reloj. O sea, contrario al estómago. Recordemos que el estómago rotaba a favor más bien. Pues bueno, ahí se quedan tranquilas las asas intestinales hasta la 10ª semana, que el hígado es como que, ¿se acuerdan que ya para la 12ª le bajaba su nivel? Pues para allá para la 10ª ya está como más humilde. Y entonces le dice a las asas, no, regresa, ya tenés chance otra vez. Entonces, en lo que regresan, las asas intestinales vuelven a rotar, solo que esta vez son 180 grados en contra siempre de las manecillas del reloj. Bien, entonces, ¿de cuándo a cuándo se da la hernia umbilical fisiológica? De la sexta a la 10ª. ¿Y de cuándo a y cuánto es en cantidad? Pues total son 270 grados en contra de la manecilla del reloj. La primera vez rota 90 grados y la segunda vez pues ya rota lo que serían 180 grados. Ahora bien, aquí hay dos patologías muy interesantes, que es el onfalocele y la gastrosquisis. ¿Y cuál es la diferencia? El onfalocele básicamente es que en la 10ª semana no regresa, se queda ahí, o sea, persiste. Y entonces se ve en el paciente como una bolita ahí en el abdomen que está cubierta de peritoneo y de apnios, ¿bien? O sea, está recubierta. ¿Y cuál es uno de sus problemas? Pues puede retrasar el crecimiento pulmonar. Hay una hipoplasia, o sea, están muy pequeños esos pulmones, hipoplasia pulmonar. ¿Y por qué es eso? Porque al no haber intestinos ahí, va a afectar bastante las presiones abdominales y también el desarrollo de los músculos, porque es necesario como que todo esté en su lugar para que se forme. Uno de esos músculos es el diafragma. Entonces, al no formarse bien todas estas partes y al estar afectadas como tal la cavidad abdominal, entonces va a crear que un problema del pulmón, que este no se va a poder desarrollar en su totalidad. Y el otro es la gastrosquisis. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bien, a la 10ª semana regresa tranqui normal, pero después es como que se vuelven a salir, pero aquí ya no va a estar recubierta por aquello que era el peritoneo y el apnios. No, aquí solo está bañado en líquido amniótico. Entonces es como, imagínense que los intestinos están de fuera porque la pared abdominal fue tan débil que no se pudo contener y eso va a ser peligroso porque el niño va a estar expuesto sus intestinos literalmente al ambiente. Entonces tiene mayor riesgo de una infección o de sepsis. ¿Bien? Bien, ahora, el ciego y el apéndice, es otra excepción porque se forman en la sexta semana y estos pues provienen de lo que es el divertículo secal. El apéndice viene del divertículo, es como una pequeña protrusión al inicio, pero después eso se va a alargar un poquito. Y pues eso, de eso no hay tanto como de qué hablar. Al igual que el intestino primitivo posterior, pues aquí lo más importante que debemos de manejar es como que deriva, que es toda la otra parte del colon transverso que hacía falta, colon descendente, sigmoide, y sigan en su camino hasta la parte superior del conducto anal. Y todo eso va a estar irrigado ¿por quién? Por la arteria mesentérica inferior. Entonces, otro órgano que tiene una doble irrigación es el colon transverso. Recuerden que el duodeno tenía doble irrigación, ¿va? Porque venía tanto del anterior y del medio. Pues el colon transverso, como viene del medio y del posterior, entonces va a estar irrigado también por lo que sería la arteria mesentérica tanto superior como la inferior. Y acá podemos ya observar algunas de las patologías que se las pueden preguntar perfectamente, que es
La estenosis pelórica hipertrófica que ven, esa parte que es el píloro debería de estar tan grueso, debería ser más delgadito para que pase pues los alimentos, y eso lo que ocasiona es lo que característicamente se le conoce como los vómitos en proyectil, que ya mencioné anteriormente. Y aquí tenemos la otra que les hablé de la hernia umbilical fisiológica, el onfalocele. Ven que es como una masa ahí media grisácea que está cubierta por una bolsa, que es, o sea, está en conjunto. Ahí vamos a observar lo que sería el apneos y también al peritoneo. Y eso se da porque se queda ahí la hernia, ¿recuerdan? O sea, la 10ª semana no regresa. En cambio, la gastrosquisis, o sea, regresa a la 10ª semana y después están de fuera los intestinos. Y pues esos son como los puntos más importantes del desarrollo del sistema digestivo para que ustedes los tomen en cuenta a la hora de estudiar. Les deseo muchos éxitos en su examen.